Una de las funciones de los apóstoles, indudablemente, es la fundación de iglesias, y sobre todo en aquellos lugares donde todavía no se ha levantado alguna obra del Señor. Porque hay algunas iglesias por ahí que simplemente se forman donde ya está el Evangelio, o bien con personas que se han salido de otras iglesias. Bueno, pero una función muy de acuerdo a la voluntad del Señor es que precisamente los que ejerzan el apostolado pues lleven el Evangelio por muchos lugares, sobre todo donde no ha llegado la palabra del Señor, y ahí establezcan iglesias, supervisar la vida espiritual de ellos, dejar establecer quienes estén al frente de las congregaciones y ejerzan los diversos ministerios para edificación del cuerpo de Cristo. Bien, pues el apóstol Pablo, indudablemente que es nuestra mayor referencia, nuestro mejor ejemplo para conocer cómo debe desarrollarse un apostolado. Y bueno, él escribe a muchas iglesias, tiene iglesias en Corinto, en Éfeso, en Colosas, en muchas partes, ¿verdad? Y bueno, una de ellas era en Tesalónica, estaba la iglesia de los tesalonicenses. Y bueno, nos toca ahora leer la carta que Pablo les envía a los tesalonicenses. Es una carta dividida en dos partes, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Y bueno, pues vamos a comenzar, a continuar, ¿verdad?, la lectura del Nuevo Testamento, y hoy vamos a reflexionar un poco sobre primera de Tesalonicenses. Espero que pueda usted recibir bendición. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo sabía trabajar en equipo. Esto es importante. Otra vez, Pablo sabía trabajar en equipo. Aquí lo vemos nombrando a Silvano y a Timoteo también. Y bueno, no son los únicos colaboradores que están al lado del apóstol Pablo, ¿no?, sino hay muchos más. Pero bueno, aquí en esta carta específicamente los nombra a ellos. Es importante entonces que no nada más los apóstoles, sino todos los ministerios y todos los que trabajamos en la obra del Señor, pues sepamos trabajar en equipo. En el reino de Dios no existe el llanero solitario. En el reino de Dios, aquellos que tienen la tendencia a no estar pues bajo cobertura en su ministerio de nadie, por ejemplo, o que, bueno, dices que nosotros somos independientes. Es muy cuestionable una postura de ser independientes. Bueno, entonces Pablo sabía trabajar en equipo, y eso es un gran ejemplo para todos nosotros. Damos gracias, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En todas las cartas que Pablo escribe, siempre tuvo mucho cuidado de poner una frase como esta, ¿cuál? Siempre doy gracias a Dios en mis oraciones por todos ustedes. Esto significa nada más así, de una manera muy clara, muy evidente, que para el apóstol Pablo la oración era fundamental y que él la practicaba como toda una disciplina. Entonces aquí vemos a un siervo del Señor dándonos una instrucción con respecto a su vida de oración, y yo creo que en parte esa vida de oración y de comunión que tenía con el Señor y con su palabra también, ¿verdad? Creo que le daba mucha fortaleza para su vida espiritual, para su vida personal, para todo lo que enfrentó definitivamente, ¿verdad? Y pues Dios le revelaba muchas cosas, hasta cosas que estaban por suceder, le eran reveladas al apóstol. Entonces, pues todo producto de una vida intensa de oración. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí hay algo que
que quiero resaltar. En el versículo anterior, no en lo que leí ahorita, sino en el anterior, hablaba de que él daba gracias a Dios por el trabajo de amor que hacían los hermanos. El trabajo de amor. Mire, de que tenemos que trabajar, pero si le añadimos amor, eso es mucho mejor. De que tenemos que, cumplir con muchas responsabilidades en casa, en la oficina, en muchos lugares. Tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, pues lo tenemos que hacer. Pero si le añadimos amor, esto es más perfecto y es más completo. Así es que en la vida de servir a Dios está bien, por ejemplo, cantar en el altar de Dios, ministrar en el altar de Dios, predicar el evangelio, visitar a los pobres, en fin, extenderse en el reino de Dios de muchas maneras, evangelizar también, por ejemplo, servir dentro de la misma iglesia, ahí en la congregación o en el edificio, en el templo, ¿verdad? Servir a Dios de muchas formas está muy bien, pero si le añadimos amor, otra vez, si le añadimos amor, entonces ese servicio es más perfecto y más agradable delante de Dios. Bien, dice aquí que nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder del Espíritu Santo. Estas palabras, aquí hay que detenerse, definitivamente hay que detenerse. Esta reflexión que hace el apóstol Pablo. Dice, cuando yo les hablé del evangelio, cuando les traje las buenas nuevas, cuando les hablé de nuestro Señor Jesús, no fueron nada más palabras, no fueron nada más frases bonitas y frases que nos hablaban del amor de Dios y nada más así. No. A Pablo lo acompañaba algo más, manifestaciones de poder, manifestaciones del poder de Dios. Entonces, Dios quiere que aquellos que predicamos su palabra, aquellos que llevamos la luz, la salvación, aquellos que tenemos y la tenemos todos, esa responsabilidad de ir al reino de las tinieblas y rescatar de allí a aquellos a los que el Señor quiere salvar, que lo hagamos con poder, no solamente con bla, 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 bla. No nada más con repetir un versículo y otro versículo y otro versículo. No, muchas veces ya tenemos preparado nuestro discurso cristiano y nos basamos siempre en 3, 4 versículos y ya con esos versículos hacemos toda la obra. No. Está bien, no está mal hacerlo así, pero debemos estar enteramente preparados, como dice la palabra del Señor, para toda buena obra. Entonces, si vamos a evangelizar, si vamos a llevar las buenas nuevas, si vamos a ir a meternos al reino de las tinieblas para de allí rescatar, ¿verdad? Rescatar a aquellos que están presos bajo el poder de Satanás, necesitamos poder de Dios, porque solo el poder de Dios es el único que puede ir y rescatar a esas almas que están cautivas. Entonces, el poder de Dios en nosotros se va a manifestar a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, pues tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros el poder de Dios. Porque si tenemos el espíritu contristado, si no está el Espíritu Santo manifestando en nosotros el poder, pues entonces sí vamos a estar sirviendo a Dios, vamos a estar cumpliendo por ahí con un trabajo espiritual. Sí, de acuerdo, está bien, pero no seremos tan efectivos en el reino de Dios. Y Dios quiere entonces recordarnos que para eso nos dio el Espíritu Santo, para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Bien, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, qué hermoso. Mire cómo trabaja el Señor. Pablo les llevó el evangelio a estos de Tesalónica, ¿verdad?
Y ahora les dice que a través de ellos, allá en Macedonia y en Acaya, también se está conociendo la obra del Señor. Los de Tesalónica ahora son ejemplo para los de Macedonia y Acaya, ¿verdad? Como Pablo en un principio fue ejemplo para los de Tesalónica. Y así, de generación en generación, de pueblo en pueblo, la obra del Señor se ha extendido, de tal manera que la única institución que permanece sobre la faz de la tierra, que tiene cientos y cientos y cientos de años, es la iglesia que el Señor Jesucristo estableció de una manera perfecta, con lineamientos perfectos, aunque nosotros no somos perfectos. Dios diseñó una estructura, una forma, una metodología para que su palabra corra, ¿verdad? El Espíritu Santo dándonos poder, manifestándose gloriosamente. Y nosotros, aunque somos imperfectos, aunque somos personas que muchas veces no estamos viviendo toda una santidad a la perfección, ¿verdad? No andamos exactamente, fielmente en todos los caminos del Señor, pues así Dios en su gran misericordia se extiende a los demás. No por nuestra consagración, sino por su fidelidad y su amor. Así es que, bueno, pues así se va perpetuando la obra de Dios, y Dios en su amor alcanzando a muchos hombres y mujeres por toda la tierra. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí les recuerda su pasado a estas personas y les dice: ustedes mismos se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea, ustedes adoraban ídolos, ustedes tenían ídolos en sus corazones, y bueno, quitaron sus ídolos de sus corazones y han puesto a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Han puesto a Dios en sus corazones. Bien, y Pablo habla muy bien de ello, ¿verdad? Los anima, los conforta y los felicita por esa decisión que ellos tomaron. Bien, ahora nosotros, pues, que estamos convertidos al Señor, también tenemos que quitar nuestros ídolos de nuestro corazón. Sí, hay muchas formas de tener ídolos en nuestro corazón. Un hijo puede ser un ídolo, una mujer, un esposo, unos padres, el dinero, tu negocio. Tenemos que quitar nuestros ídolos. Muchos tienen como ídolos a artistas o a deportistas o un equipo por ahí. Hay muchas formas de tener ídolos en nuestro corazón. Tenemos que quitarlos. Si el Facebook, estar ahí en el Facebook todo el día, se ha convertido también en un estorbo espiritual, casi como un ídolo, pues hay que quitar todo aquello que estorbe nuestra vida espiritual y que se ha convertido en un ídolo. Y para muchos también a veces el ídolo es uno mismo. O sea, idolatras a tu propio ego. Entonces, sí, hay muchas formas de tener ídolos, pero si queremos nosotros ser fieles al Señor y consagrarnos para el Señor, igual, así como los de Tesalónica y los de Macedonia y Acaya, ¿verdad? Tenemos que quitar nuestros ídolos de nuestro corazón. No idolatres al pastor, porque a veces el pastor es el ídolo. Cuidado. Entonces, bueno, pues Dios nos irá revelando más cosas. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor Jesús nos libra de la ira venidera. Qué hermosa palabra, vendrá la ira de Dios, pero nosotros no participaremos. La ira de Dios no es contra nosotros, amén. Hemos sido librados de esa ira de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Miren, les recuerdo que cuando fuimos a Filipos, ahí cuando llevamos el Evangelio y luego establecimos la iglesia de Filipenses, pues ahí fuimos ultrajados, Y luego nos vinimos acá con ustedes y también aquí hubo gran oposición. Miren nada más cómo vivía
su ministerio el apóstol Pablo, esforzándose, sabía que había oposición, sabía que había luchas, que había pruebas, que tenía que sufrir, que iban a ser perseguidos, que iban a ser ultrajados, pero eso no lo detuvo. Es un gran ejemplo para nosotros. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando nosotros vinimos a ustedes, dice, a enseñarles el Evangelio, pues eso no, ese evangelio que nosotros les trajimos no estaba equivocado, o sea, no estuvo basado en el error, ni tampoco era sucio, inmundo, o sea, no estaba basado en impureza, ni tampoco nuestra intención era engañarlos, sino que les trajimos la verdad. Pues es que eso es el evangelio es puro, el evangelio es la verdad de Dios. Por eso les recuerda que fue de esa manera como llegó el evangelio. Y luego entonces, más adelante les dice, y cuando trajimos nosotros el evangelio, no lo hicimos para agradarnos a nosotros mismos. ¡Ay, ya conquistamos Tesalónica, ya conquistamos Filipos, ya conquistamos Colosas! Fuimos a tal parte, como ahora por ahí muchos anuncian grandemente, ¿verdad? Fuimos a tal ciudad y 800 almas para Cristo, ¿verdad? Bueno, esos números ni son reales, ni se van a contar así allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Qué bueno que hay esa pasión por servir al Señor, pero cuidado cuando nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos y vamos y contamos que el Señor hizo grandes cosas y grandes milagros, pero tampoco contamos cómo oramos por algunas personas y no sanan. Esa parte a veces no la contamos, ¿verdad? Cuidado. Porque recordemos, Dios no los sana a todos, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar y a algunos Dios va a sanar y a otros Dios no los va a sanar. ¿Por qué? Por muchos propósitos que Dios tiene, desde trato espiritual, desde que no haya arrepentimiento, desde que no los sana en ese momento, pero los sanará después, en fin, cuando se cumplan los propósitos de Dios. Hay muchas razones por las cuales a veces Dios no sana, pero nosotros cuando servimos a Dios normalmente andamos, vanagloriándonos y andamos, hablando y hablando de que fue un exitazo, de que fue pura victoria, en fin, cuidado. Cuando esa actitud es parte de agradarse a sí mismo y no agradar a Dios, pues entonces tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Cuidado, porque a veces al predicar el Evangelio puede haber palabras lisonjeras, o sea, hablarles de una manera adulatoria, o sea, hablarles bonito a las personas. ¿Para qué? Pues para que se conviertan a Cristo, ¿verdad? Y nosotros así que se nos cuente una estrellita, ¿verdad? Ya, una estrellita más. Se convirtió porque yo le hablé del Evangelio. No, la gloria es del Señor. El que toca los corazones es el Señor. Entonces, no tenemos que lisonjear a la gente, ¿ok? El que se quiera convertir, que se convierta al Señor con un corazón contrito y humillado, como toda persona tiene que hacerlo, ¿verdad? Y no encubrimos avaricia. Cuidado, porque también a veces en el predicar, pues a veces, oye, la ofrenda que te dan es una ofrenda muy jugosa, ¿verdad? Muy buena, ¿verdad? Y entonces empieza la avaricia, ¿verdad? O te dan un trato de, no sé, de estrella de cine, ¿no? Viene el siervo fulano de tal y bueno, vas con mucha pompa y con aplausos y con admiración. Cuidado, no, renunciemos a esa avaricia de gloria, a esa avaricia económica, ¿verdad? Y glorifiquemos al Señor, hagámoslo para el Señor. Ni buscamos gloria de los hombres, ahí está, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Fíjate bien, dice, podíamos haber sido carga, o sea, que ustedes, por ejemplo, pasaran por todos nuestros gastos y me alojas en el hotel tal y quiero gastos de avión y, en fin, cuidado con esas actitudes avariciosas o de una comercialización del Evangelio. Eso no es grato delante del Señor. Antes, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso es esto! Fuimos tiernos entre vosotros. ¡Ay!
Hay muchos siervos del Señor que les encanta, a donde quiera que van, llevan el látigo, ¿verdad? Y están ahí condenando a la gente, y están ahí asustando a la gente y amenazando a la gente, y sacan versículos, ¿verdad? Que se los acomodan muy bien. Pero, a ver, y a veces son dizque imitadores de Elías, imitadores de Pablo, ¿así en qué? Pues a veces nada más en esas actitudes de prepotencia o de severo, es que yo amo tanto al Señor que por eso te hablo así. No. También tenemos que hablar como dice Pablo, dice, cuando yo fui ante ustedes, fui tierno, dulce, amoroso. Aleluya. A ver, el Pablo que perseguía, cuando era Saulo, perseguía y arrastraba a hombres y mujeres, era violento, era tosco. Pero ahora es tierno, dulce. Aleluya. Y luego nos pone una similitud, dice como la nodriza, la que cría hijos. Por eso Dios atención con esto, cuidado porque me voy a salir de este tema y entro a otro, así rápido. Miren, Dios al hombre le dio una misión sobre la tierra y a la mujer le dio otra misión sobre la tierra. Bien, al hombre le dio las cualidades que necesitaba para que cumpla la misión que Dios le encomendó. Y a la mujer le dio las cualidades que ella necesita para cumplir la misión que Dios le da. Bueno, una misión que Dios le da a la mujer es criar hijos. Estar allí con los hijos, tener a los hijos junto a ella, enseñarlos, amarlos, bien. Por eso a ella, a la mujer, la hizo más dulce. Por eso es que a la mujer le dio la virtud de ser más amorosa, más tierna. La mujer es más fácil para manifestar el amor, el cariño. Los hombres a veces un poquito más así, más serios. Qué interesante, ¿verdad? La nodriza tiene ternura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesita para criar hijos. Qué hermoso. Es muy hermoso el plan del Señor. Regresamos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Bueno, al principio no los conocían, pero después, dicen, ya los queremos ahora sí mucho. Nació un amor hermoso ahí. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¡Ay! ¡Qué enseñanza tan bella! ¡Qué hermoso! Dice aquí el apóstol Pablo. Dice, yo pude haber vivido del Evangelio. O sea, les traigo el Evangelio y ustedes tienen que ayudarme económicamente para todos los gastos, alimentación y todo. ¿Por qué? Porque eso también estaba escrito, ¿verdad? Eso está establecido por el Señor, que los que ministran del altar deben vivir de las ofrendas del altar, ¿verdad? De los diezmos del altar. En fin, bien, eso está establecido. Pero mire la enseñanza que da Pablo. No quita esto que acabo de decir, no lo quita, pero dice, ustedes saben que nosotros cuando vinimos con ustedes trabajábamos de noche y de día, nos esforzábamos, dice aquí, ¿verdad? Dice, ustedes acuérdense de nuestro trabajo de noche y de día, ¿verdad? De nuestra fatiga, dice, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. O sea, aunque teníamos derecho de participar de la ayuda que ustedes nos dieran, también nosotros, aunque estábamos sirviendo al Señor, también buscamos la forma de tener un trabajo, trabajar también, ¿verdad? Decimos acá en lo secular, trabajar en algún oficio de acá del mundo, ¿verdad? Para tener recursos y no causarles a ustedes, ¿verdad? Ningún gasto extra, ¿verdad? Entonces dice, qué hermoso esta escritura, ¿verdad? Él no quería que el Evangelio fuera vituperado, ¿verdad? Entonces, él se esforzaba. ¿Por qué? Por trabajar y tener dinero, tener recursos económicos para sus necesidades. Luego en Corintios nos sorprende de una manera fantástica que me hace llorar ese versículo, hablando acerca de este tema de cómo trabajaba Pablo. Y en este caso, ¿verdad? Dice, yo trabajaba también de día y de noche para no causarles un gasto económico a ustedes, para que no fuera yo una carga para ustedes. Qué interesante. Así es que aquellos siervos del Señor
que sirven al Señor y que tengan la oportunidad también, de invertirse en algún otro oficio también que les genere algún recurso, pues también esto es la perfecta voluntad del Señor. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ay, Padre amado. 3 cosas dice Pablo aquí, se las dice de frente. Dice, miren, ustedes saben y ustedes se dieron cuenta que nosotros vivimos en santidad. Ustedes vieron la santidad nuestra. Nosotros somos justos, practicamos la justicia. Ustedes vieron cómo nosotros nos comportábamos. Nunca hicimos nada injusto para con ustedes. Y cómo nos guardamos irreprensibles también. No hay nada que ustedes nos puedan reprochar. ¿Por qué? Porque fuimos ejemplo para ustedes en santidad, en justicia y de una manera irreprensible, con una conducta intachable. Pues qué hermoso que pudiéramos también nosotros imitar a Pablo en esto, Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Aquí nos dice que también les amamos a ustedes como de padres a hijos, como si ustedes fueran nuestros hijos. Y no nada más les enseñamos, sino que también los exhortamos. Ya la exhortación es diferente, ¿verdad? Ya exige una llamada de atención y algunas otras cositas por ahí, ¿verdad? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué hermoso. Dios actúa en los creyentes. Gloria. En ti. En todos aquellos que hemos ya dado el paso de fe hacia Cristo Jesús. Ahora somos instrumentos del Señor. Dios actúa a través de nosotros. Gloria. Gloria. Qué hermoso. Lo está diciendo aquí de una manera bellísima. Y dice, cuando nosotros les trajimos el Evangelio, ustedes recibieron la palabra de Dios. Y escuchen esto. Dice, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. En realidad es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le compartimos a alguien en el camión, en un centro comercial, en el campo, bueno, donde sea, en una casa, en un parque, en la escuela, en la oficina, cuando nosotros le compartimos a alguien del Señor y le damos palabra, atención, no es palabra de hombre. Otra vez, no es palabra de hombre, es palabra de Dios puesta por Dios en nuestros labios para alcanzar en su misericordia y en su amor a aquella persona a la que le estamos compartiendo. Qué hermoso, que sea Dios mismo a través de nosotros dando su palabra. Pues para esto fuimos alcanzados. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Pablo sufrió por causa del Evangelio, ahora estos también están sufriendo por causa del Evangelio. Así nosotros. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Sí, puede haber una separación momentánea de carácter físico, dejar de vernos por un tiempo, ¿verdad? Pero hay una unidad perfecta que es en el corazón. Llevemos esa unidad en el corazón. Así no importa que pase el tiempo, que por circunstancias de cambio de trabajo, de cambio de residencia, o porque simplemente los siervos tienen que ir a otra región a seguir predicando el Evangelio. Bien, aunque dejemos de vernos, construyamos relaciones con amigos, con familiares y sobre todo en el reino de Dios, relaciones donde la unidad está en el corazón, no nada más en el vernos. Como en este tiempo, ¿verdad?, de la pandemia, ¿verdad? Ha habido mucha necesidad de dejarnos de ver, ya no vernos, ya no estar cerca físicamente. Bueno, pero la unidad
la unidad permanece, el amor permanece. ¿Por qué? Porque está en lo profundo de nuestro corazón. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¡Ay, ay, ay! Satanás nos estorbó. ¡Ay, alerta, alerta! Satanás estorba, tiene muchas maneras de estorbar, sobre todo la obra del Señor, ¿eh? Cuando vamos a hacer cosas para el Señor, hay muchos estorbos. Hay que aprender a ver, a discernir cuando el Satanás nos está estorbando, ¿eh? Y en el nombre del Señor, destruir sus armas. Y aquí termino. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí termina el segundo capítulo y bueno, pues sí, cuando nosotros servimos al Señor, ese servicio que estamos dando levanta un fruto. Ese fruto, si es en personas o es de otra forma espiritual, es nuestra gloria en el Señor. Bien, dejemos aquí, vamos a seguir aprendiendo mucho del apóstol Pablo. Yo creo que ahorita aprendimos bastante y vamos a continuar después con otro video. Dios les bendiga.